Durante años, nos enseñaron que una de las verdades más sólidas de las matemáticas nació en Grecia, de la mente de un solo hombre, que el teorema de Pitágoras era incuestionable, y también su origen. Pero ¿qué pasaría si esa historia estuviera incompleta? Existe una tablilla de arcilla, creada miles de años antes de Pitágoras, que contiene un conocimiento que no debería estar ahí. Números, geometría y una precisión que desafía todo lo que creemos saber sobre el origen de las matemáticas. No se trata de negar el teorema. Se trata de preguntarnos quién lo entendió primero y por qué su nombre quedó fuera de la historia. Hoy vamos a mirar más allá de Grecia, porque a veces lo más sorprendente no es la respuesta, sino descubrir cuánto tiempo lleva ahí esperando a ser contada. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Durante mucho tiempo nos contaron una historia sencilla, que uno de los pilares de las matemáticas nació en la mente de un solo hombre, que Pitágoras, en la antigua Grecia, descubrió una verdad tan perfecta que sigue intacta hasta hoy. Pero la historia real, como casi siempre, es un poco más incómoda, porque cuando uno rasca apenas la superficie, aparece una pregunta inevitable. ¿Y si el famoso teorema de Pitágoras no nació en Grecia, sino miles de años antes? No estamos hablando de teorías conspirativas ni de ideas marginales. Estamos hablando de arcilla, números y evidencia histórica real. El teorema de Pitágoras es una de las primeras fórmulas que aprendemos en la escuela. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de un lado más el cuadrado del otro es igual al cuadrado del lado más largo. Una relación elegante, simple, casi obvia. Una vez que alguien te la explica. Pero esa relación no apareció de la nada. Mucho antes de que Pitágoras naciera, cuando Grecia todavía no era el centro del pensamiento matemático, otras civilizaciones ya estaban resolviendo el mismo problema, no desde la filosofía, sino desde la necesidad. En la antigua Mesopotamia, hace más de 3.500 años, alguien tomó una tablilla de arcilla y grabó en ella un dibujo, un cuadrado atravesado por su diagonal. Junto al dibujo, dejó números escritos en el sistema sexagesimal, el método de cálculo que usaban los babilonios. Esa tablilla existe. Se conoce como IBC 7289 y hoy se conserva en la Universidad de Yale. Cuando los matemáticos modernos tradujeron esos números, descubrieron algo sorprendente. La tablilla contiene una aproximación a la raíz cuadrada de 2 con una precisión extraordinaria, incluso para estándares actuales. Ese número no está ahí por casualidad. Es exactamente la relación entre el lado de un cuadrado y su diagonal. Es decir, la misma relación matemática que hoy asociamos con el teorema de Pitágoras. Esto significa que los babilonios ya sabían calcularla, ya la entendían y ya la usaban. Más de 1000 años antes de que Pitágoras naciera. Y no estaban solos. En el antiguo Egipto, los constructores utilizaban triángulos con proporciones muy específicas para garantizar ángulos rectos perfectos. No escribían fórmulas abstractas, pero sabían que funcionaba, y lo aplicaban en templos, pirámides y obras monumentales. En la India antigua, textos védicos describen reglas geométricas equivalentes a la misma relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Civilizaciones distintas, separadas por enormes distancias, llegaron a la misma conclusión. No porque se copiaran unas a otras necesariamente, sino porque el problema era universal. Medir, construir, orientar, calcular. Entonces, si todo esto ya existía, ¿qué hizo realmente Pitágoras? Aquí es donde la historia suele simplificarse demasiado. Pitágoras no dejó textos escritos. Todo lo que sabemos de él proviene de relatos posteriores. Su escuela no era solo matemática, también era filosófica y casi espiritual. Para los pitagóricos, los números no solo servían para medir el mundo,
sino para explicarlo. La diferencia clave no fue el conocimiento en sí, sino el enfoque. Mientras las civilizaciones anteriores usaban estas relaciones de manera práctica, los griegos comenzaron a hacer algo distinto. Querían demostrar por qué una verdad debía ser siempre cierta. No solo que funcionaba en un caso concreto, sino que funcionaba en todos los casos posibles. Ahí ocurre el verdadero salto. Siglos después, Euclides escribiría una demostración formal del teorema en su obra más famosa, estableciendo las bases de la matemática deductiva tal como la entendemos hoy. El teorema no nació de un momento de inspiración individual, fue el resultado de siglos de conocimiento acumulado, refinado y reinterpretado. Entonces, cuando alguien dice que murió el teorema de Pitágoras, la frase es engañosa. El teorema no murió. Lo que murió es el mito. Murió la idea cómoda de que la ciencia avanza gracias a genios aislados que inventan verdades desde cero. Murió la versión simplificada que deja fuera a civilizaciones enteras. No hubo fraude matemático. Hubo algo más común y más humano, una historia contada desde el punto de vista de quienes tuvieron el poder de escribirla. La tablilla babilónica no destruye el legado de Pitágoras. Al contrario, lo coloca en su contexto real. Pitágoras no fue el creador absoluto, fue un heredero, un eslabón clave en una cadena mucho más antigua. Y entender eso no debilita a las matemáticas, las fortalece, porque nos recuerda que el conocimiento no pertenece a una sola cultura, ni a una sola época. Es una construcción colectiva que comenzó mucho antes de lo que nos enseñaron. A veces, lo más curioso de la historia no es lo que aprendimos, sino todo lo que quedó fuera del relato. Y cuando miramos la historia con más cuidado, entendemos que las grandes ideas no aparecen de la nada, ni pertenecen a una sola persona. Viajan, se transforman, se heredan, y a veces se simplifican hasta perder su verdadero origen. El teorema de Pitágoras sigue siendo una de las bases de las matemáticas, pero su historia es mucho más antigua, más amplia y más humana de lo que nos enseñaron. Si te gusta cuestionar lo que parece incuestionable, mirar el pasado sin filtros y descubrir las historias que quedaron fuera del relato oficial, este es tu lugar. Suscríbete a Documentes Curiosas. Porque entender el mundo no siempre empieza con nuevas respuestas, sino con nuevas preguntas.